Ya está empezando a grabar, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí presente y bienvenidos también a todas las personas que han aceptado nuestra invitación para hacer este vídeo, esta publicación sobre el tema de Palestina. Nuestra organización a nivel nacional ha hecho una convocatoria de acciones y actividades en favor de los palestinos y palestinas sobre el conflicto que se está viviendo en estos momentos. Entre personas que son activistas o entendidos en el conflicto que viven hoy en día los palestinos, ¿no? Y lo que es el Estado de Israel, el apartheid de Israel. Nada, pues voy a presentar un poco a las personas que han venido aquí con nosotros y nosotras. Son conocidos por aquí y nosotros pues les tenemos bastante cariño. En el futuro quizás hagamos también otra entrevista a personas que no han podido venir, pero bueno. En primer lugar, presento a Raúl Calvo, que viene de BDS Guadalfeo. Guadalfeo es un río que está a la costa granadina, ¿vale? Estamos hablando de esa zona que es Salobreña, Motril, Almuñécar. Ahí hay varias personas activistas y en unión, como no se reduce en ninguna de estas localidades, pues digamos que una zona geográfica identificada, pues el río de Guadalfeo, ¿no? Entonces ahí hay personas que están en activismo por BDS. Como sabéis, pues BDS son las siglas de boicot, desinversión y BDS, sabotaje, creo que es el otro. Sanciones. Sanciones. Bueno, sabotaje económico, ¿no? Pues en contra pues, del Estado de Israel, tomando el ejemplo de lo que ocurrió con Sudáfrica hace ya unas cuantas décadas, cuando el apartheid existía allí y por medio del boicot y de las sanciones y de las inversiones internacionales, pues se consiguió presionar a ese apartheid hasta acabar con eso, con ese Estado, con ese modelo de Estado. Bien, también de BDS Granada, pues tenemos a Diego Checa, que también es profesor de la Universidad de Granada en Historia Contemporánea y también, bueno, también integrante del Instituto de la Paz y los Conflictos, si no me equivoco, ¿no? Y, bueno, pues también otra persona que conocemos, aquí de la provincia de Granada y le tenemos bastante cariño y estamos muy agradecidos también, al igual que con Raúl, que está aquí presente. Y finalmente, pues también está presente Jorge Ramos Tolosa, que es profesor de la Universidad de Valencia, Historia Contemporánea y Moderna y contemporánea, mejor dicho, pero bueno. También es militante de BDS, de los primeros que yo conocí en persona. Él vivió aquí en Granada también, pero bueno, en India se encuentra en la capital levantina y también estamos muy agradecidos que está aquí con nosotros porque realmente su tiempo pues es bastante reducido, ¿no? Sobre todo en estos tiempos pues tan malos, tan preocupantes que se están viviendo y que sabemos de buena tinta que ha estado bastante ocupado. Nada, pues aquí estamos un poco para hablar el tema de Palestina. Básicamente la idea era una serie de conversación sobre su actualidad, explicando algunos temas que la gente, los usuarios y usuarias pues muchas veces se preguntan. Sí es verdad que teniendo una conversación previa con las personas que están aquí presentes, hemos visto también que hay que aclarar algunos conceptos que realmente hay que mencionar, ¿no? Entonces, pues estamos en la situación actual en que hay un pueblo, ¿vale? Que está, nos guste o no nos guste, está identificado como palestino, con la cultura palestina, y que ese pueblo, en razón de esa identidad que tienen, pues son desplazados por otro pueblo que también tiene su propia identidad y que se consigue imponer por medio de un Estado que se convierte también en un apartheid y tiene una política de desplazamiento, de exterminio. No tiene por qué ser asesinato, sino también de borrarlo del mapa, o por lo menos de su mapa, lo que es la diáspora, desplazarlo, etcétera, etcétera, que es el Estado de Israel, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco lo que entendemos de palestino, pueblo palestino, de Israel, lo que es la apartheid, la que es la ciudadanía, ¿no? Que es lo que define muchas veces un apartheid, lo que es una colonia en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de una colonia que es posterior a lo que identificamos como época colonial, etcétera, etcétera. Esto lo hemos hablado mucho con Jorge, pues no sé yo si creo que Jorge inicia este tema y ya, bueno, lo demás podéis
comentar lo que veáis oportuno. Esto es una conversación un poco abierta. Yo intento moderar, pero intentaré moderar lo menos posible. Jorge, háblanos. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bueno, es un placer enorme estar aquí, siempre colaborar con CNT AID Granada, que fue también durante un tiempo mi sindicato y mi casa. Y bueno, estoy muy agradecido de poder compartir este espacio con tantas compañeras y compañeros. Entre las personas que mencionaba Frank, que no han podido estar hoy, es Belén Haboub, que es una gran también compañera y amiga de BDS Granada. Y bueno, espero que si finalmente no la podéis entrevistar o no puede participar, podáis leer, porque ella ha sido entrevistada y ya tiene publicaciones, entonces es muy recomendable y muy interesante también. Bueno, yo creo que la primera cuestión, un punto de partida fundamental para entender la cuestión de Palestina, y que en numerosas ocasiones aún todavía sigue siendo incomprendida o sigue siendo incluso ocultada dependiendo del contexto, es que no nos encontramos ante una cuestión que se retrotrae a 2000 años atrás ni a una cuestión religiosa. Estamos ante una cuestión exclusivamente contemporánea que nació a finales del siglo XIX, que está vigente hoy en día, pero por tanto esto implica, ¿no?, otros elementos a las personas que nos dedicamos a la historia, porque es un fenómeno actual, cambiante, y especialmente en esto más de un año ya de genocidio, pues que tiene unas implicaciones, ¿no?, en medio del horror que cambia, ¿no?, la manera que tenemos de abordar académicamente o incluso como activistas este asunto. Y como decía, no es una cuestión religiosa, aunque estemos hablando de Tierra Santa y distintos actores utilicen diferentes religiones como elemento legitimador y movilizador, sino que, como digo, estamos ante una cuestión exclusivamente contemporánea y prioritariamente colonial. Y en concreto de colonialismo de asentamiento, que es un tipo de colonialismo distinto, como Fran, como tú has dicho, al que generalmente se estudia aquí o el que tenemos en mente, ¿no?, cuando hablamos de colonialismo, como el de la monarquía hispánica, el imperio español en la época moderna, tras 1492, o el Raj británico de la India ya en época contemporánea, sino que estos tipos de colonialismo de asentamiento, como el sionista, que es el que desencadenó toda esta cuestión a finales del siglo XIX, cuando para escapar de la persecución y la hostilidad contra personas y comunidades judías en Europa, intentó crear mediante el colonialismo de asentamiento un Estado exclusivamente o mayoritariamente judío en Palestina. Y de lo que se trata en estos colonialismos de asentamiento, que tienen más similitudes de lo que parece, el caso sionista israelí o de Palestina, como lo queramos llamar, con los actuales Estados Unidos y Canadá, Australia y Nueva Zelanda, o como tú has mencionado también antes, Sudáfrica, es que buscan sustituir a la población nativa por colonos, crear un nuevo Estado, desplazando, es decir, lo que ahora llamamos limpieza étnica, o eliminando, exterminando a toda o la mayor parte de la población nativa. Y para eso también es muy habitual que en estos colonialismos de asentamiento se produzcan fenómenos como el apartheid, ¿no?, es decir, la segregación masiva y violenta de la población indígena o nativa respecto a la población colona. ¿Qué ocurre? Que en ejemplos como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, estos colonialismos de asentamiento han triunfado, es decir, toda o la mayoría de la población indígena ha sido exterminada para construir una nueva sociedad blanca, mientras que en otros lugares, como es el caso de Sudáfrica o como es el caso de Argelia, estos proyectos históricos de colonialismo de asentamiento han sido derrotados. Es decir, el régimen de colonialismo de asentamiento, como el apartheid en Sudáfrica, o la población colona blanca, como en el caso de Argelia, en distintas tipologías, en muchos modelos y muchos matices distintos, pero no podemos entrar ahora. Pues la descolonización triunfó, fuese del régimen político o fuese del régimen político y además también de la población colona. Entonces, la historia de Palestina y la actualidad de Palestina es una historia de colonización y de descolonización. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un episodio, el último episodio, el más terrible de genocidio, pero dentro de ese marco histórico, de ese intento del movimiento sionista del Estado de Israel. El movimiento sionista y la ideología sionista son la ideología oficial del Estado de Israel, que pretende desposeer del mayor territorio posible al pueblo indígena palestino y sustituirlo
por población colona con el apoyo de una gran potencia. Al principio fue especialmente el Reino Unido y en los últimos 50-60 años ha sido Estados Unidos. Entonces yo creo que este es un punto de partida fundamental para entender esta cuestión. Y una última puntualización ya, y doy paso a los compañeros. Este movimiento sionista, este Estado de Israel, no representaban ni representan al judaísmo, ni son una rama del judaísmo, ni una versión del judaísmo. Utilizan el judaísmo para justificarse, pero había y hay numerosas personas y numerosos grupos judíos que son antisionistas, claramente. Y eso pasa desde los primeros momentos, cuando la flor y nata del mundo revolucionario, científico, artístico, eran personas judías. Estoy pensando en Sigmund Freud, Franz Kafka, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman, Walter Benjamin, Hannah Arendt, etcétera, etcétera. Gran parte de la flor y nata de este mundo eran personas judías, pero gran parte de ellas también criticaron al sionismo muchas veces o alguna vez, ¿no? Hasta ahora, que está habiendo en los últimos 14 meses personas judías, especialmente en Estados Unidos, que están ocupando el Capitolio de Washington, la Grand Central Terminal de Nueva York, la Estatua de la Libertad de Nueva York, para decir "not in my name", y precisamente para decir que este genocidio y que el régimen colonial israelí en general no representan al judaísmo, sino más bien todo lo contrario. Vamos a dar paso, creo que Diego por una milésima de segundo ha pedido antes la palabra, pero no sé yo sin problema. Vamos Diego y después Raúl. Voy a intentar no monopolizar mucho la conversación. Fran, muchísimas gracias por la invitación para participar aquí y acompañaros a ti y a vuestros compañeros y compañeras esta tarde. Y bueno, siempre es maravilloso que se ofrezcan espacios para que podamos hablar de Palestina, ¿no? Así que lo agradecemos muchísimo. Y yo quería añadir una cosa a estas cuestiones que estaba comentando Jorge, ¿no? Y es que esto que le ocurre al pueblo palestino, esto que tiene que ver con una colonización que está sufriendo ese pueblo autóctono, que tiene unas raíces en su tierra y que tiene una identidad, ¿no? Y que ese poder colonial, ese proyecto colonial exógeno está intentando pues acabar con ello, no solamente está intentando desplazar a la población, no solamente está incluso asesinándola, ¿no? Y sustituyéndola por otra. Es que también está estableciendo unas dinámicas totalmente asimétricas, totalmente desequilibradas, ¿no? Entre la población colona que se está asentando y la población que está viviendo allí de toda la vida, ¿no? La población palestina. Entonces, esta población palestina vive unas relaciones de subordinación, donde la población colona tiene una serie de privilegios que vienen recogidos, ¿no? En más de 60 leyes israelíes que privilegian y que dan una serie de derechos y libertades y beneficios a la población judía colona y que, sin embargo, no se los otorgan a la población autóctona palestina. Por eso es por lo que hablamos también de un régimen de apartheid, ¿no? Entonces, es una situación que bueno, nos lleva a que el pueblo que intenta ser subordinado, que sufre la colonización, se resiste, ¿no? Los acontecimientos de Gaza de octubre del año pasado tienen que ver con esa negativa de la población autóctona a ser dominada, a ser explotada, a ser arrinconada, ¿no? Y entonces, pues, intentan evitar que eso, no luchan contra la colonización y el apartheid, igual que lucharon en Sudáfrica, que lucharon en Argelia o que luchan en el Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, la lucha del pueblo palestino y la lucha de todos los pueblos dominados por esos poderes coloniales. Raúl. Bueno, primeramente yo también doy las gracias a CNTIT y a ti en particular, Fran, por habernos invitado y, por qué no decirlo, que también veamos que aparte de los colectivos literalmente implicados en el tema palestino, que aquí está también un sindicato y siempre es de agradecer, sinceramente. Quería comentar algo más de lo que habéis dicho con el tema del origen. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Jorge que la cosa no se remonta a 2000 años al tema de la Tierra Prometida. La Tierra Prometida es un mito, eso es mentira directamente, ¿de acuerdo? No es una cuestión religiosa, independientemente de que luego tenga su barniz religioso o su nata por encima para adornar el pastel, pero no más, ¿de acuerdo? Buscar el origen al conflicto hay que ir, sí, al siglo XIX, está bien.
No es cuestión ahora de agarrar el libro de historia y a lo mejor ponernos aquí a explicar el Sykes-Picot o la declaración de Balfour, pero bueno, podría ser un momento para comenzar. Quizás las primeras migraciones medianamente masivas de población judía a lo que es Palestina sería los años 20, justo ahora 100 años. Podría ser un inicio. Lo que sí quisiera destacar de todo esto es, y hago autocrítica a todo el movimiento BDS, ahora, por ejemplo, en octubre hemos hablado mucho con el tema del aniversario, el 7 de octubre, un año de genocidio. Nosotros de BDS Guadalfeo no estamos de acuerdo con esa consigna, pero queremos decir mejor un año más de genocidio. El genocidio no empezó el 7 de octubre. Podemos entender que se aceleró, sí, o incluso que ya de genocidio lo podamos llamar carnicería directamente, pero el conflicto es muy antiguo. Ya no me voy a ir, como he dicho, a la declaración de Balfour hace 100 años, pero tomemos como inicio 1948, la Nakba. Entendemos por genocidio no solo incluso el exterminio físico, que por supuesto es la forma más radical, pero cualquier forma de aculturización de un pueblo es un genocidio silencioso. Cuando los israelitas nos enseñan un instrumento musical que es palestino o una receta de cocina que es palestina como propia, están realizando un genocidio cultural. Porque un pueblo que pierde sus raíces desaparece y es fácil que se convierta en víctima de apartheid. El apartheid es el primer eslabón para el exterminio físico. El no reconocer al otro, el no reconocer su identidad, el que existe otro pueblo, otra cultura, otra religión, el convertirlo en un infrahumano, lleva a que sea muy fácil dar el siguiente paso. El infrahumano es una cucaracha que hay que aplastar. Y creo que eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Si se ha llegado a esta situación es porque esto se ha trabajado de manera premeditada durante décadas. No ha aparecido en los últimos, ya no digo 7 de octubre, ni siquiera la primera, la segunda intifada. No es una cosa que ha aparecido de pronto. Los palestinos hemos cabreado, va, sí, de acuerdo, pero que hay todo un trabajo detrás. Y cosa que los medios masivos de comunicación lo están reduciendo al último año. Y creo que es una cosa con la que debemos luchar. Sí, no sé si queréis comentar algo los demás compañeros. Yo sí diré un poco lo que siempre he entendido de las campañas de BDS es que efectivamente el genocidio ya viene de muchos años atrás. Y de hecho siempre había entendido un poco, gracias a sus mapas, ¿no? Y tal, de que quizás los años 50, 60 es cuando más se erradicó y se desplazó la población y bueno, también se mató, aunque hoy en día no se recuerde tanto, ¿no? O sea, pero efectivamente es una continuación de una política que ya lleva décadas imponiéndose. No sé si queréis comentar algo más sobre este punto o pasamos al siguiente. Yo solo una cuestión, Fran. Yo entiendo, Raúl, todo lo que dices y por supuesto todo mi apoyo, ¿eh? Lo que pasa es que creo que tenemos que ser muy rigurosas y rigurosos con los conceptos que utilizamos. Porque yo entiendo que puede haber un debate y que la pulsión genocida, forma parte de la lógica propia de cualquier colonialismo de asentamiento, el exterminio de la población nativa, ¿no? Lo que pasa es que precisamente el concepto de genocidio está muy condensado y articulado y definido en la Convención del Genocidio del 48. Entonces, quienes más han estudiado la limpieza étnica de Palestina del 48, la Nakba y otros episodios históricos, como por ejemplo Ilan Pappé, dicen que en 1948 hubo una limpieza étnica, pero no un genocidio, porque es parecido, pero no es exactamente lo mismo. La finalidad del genocidio es el exterminio sistemático de toda una parte de un pueblo. Pero en el caso del 48, la máxima prioridad o la finalidad era la sustitución de la población a través de innumerables masacres, innumerables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Pero bueno, yo no sé si queréis meteros ahí en la cuestión conceptual. Ahora sí que estamos viviendo un genocidio porque hay claramente una intención abierta y declarada en centenares de opiniones de ministros israelíes y autoridades israelíes de hacerlo y en las propias prácticas lo hacen, pero que también sea un genocidio anteriormente, bueno, yo creo que no hay ningún problema por utilizarlo, pero si
nos basamos en las fuentes académicas más que yo creo, ¿no? Que son las más referentes, obviamente, antisionistas, yo creo que genocidio lo tendríamos que dejar solo para estos 14 meses, pero bueno, ya digo, entiendo perfectamente tu perspectiva y quien dice lo mismo que dices tú, porque lo hemos escuchado muchas veces y obviamente tiene su lógica y tiene su razón, ¿no? Pero simplemente por si interesa ahí un poco el debate de la cuestión conceptual, lo que queráis. Sí, bueno, puede incluso, yo creo que en el fondo, ¿no? Vemos una política de violencia en que quieren establecer el Estado de Israel y que haya una hegemonía ideológica y cultural dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, ya la limpieza étnica, el genocidio, son herramientas que se valen para cumplir esos objetivos políticos y que son unos objetivos políticos que vienen de unos agentes que son extremadamente violentos. Sería bastante interesante hablar, lo voy a hacer yo, mencionar muy de pasada solamente, que ya antes del nacimiento del Estado de Israel existían unas cuantas organizaciones sionistas. El sionismo es verdad que tenía varias corrientes, pero la corriente sionista que prevalece en el Estado de Israel y que son sus primeros gobernantes son gente extremadamente violenta, que el propio Imperio Británico, que mira que el Imperio Británico tenía tela, pero el propio Imperio Británico los calificó como terroristas. Extremadamente. Estamos hablando de estas organizaciones, una vez creo que era Betar, creo que se llamaba, ¿no? Y luego la otra ya es más famosa, no me sale el nombre, pero era el Irgun, ¿no? Creo que era. Os doy paso a vosotros. Diego primero. Sí, no, en eso que estabas hablando de las herramientas, Fran, es verdad que en el año 48 lo que está buscando con esa limpieza étnica y demás es vaciar el territorio que iba a controlar el sionismo, donde se construye el Estado de Israel, vaciarlo de población palestina, ¿no? Con la idea de crear un Estado-nación para el pueblo judío. Entonces, todo lo que no fuera eso sobraba. Entonces, probablemente en los cálculos sionistas era más fácil expulsarlos que exterminarlos a todos, o a lo mejor pensaron que no iba a ser tolerable el asesinato masivo de todas esas personas y que a lo mejor podían convencer al mundo de que si los expulsaban, pues estas personas palestinas pues, se convertirían en ciudadanos de otros estados árabes, ¿no? Así es como surge el problema de la población refugiada palestina. Esa población palestina que es expulsada mediante las masacres, la limpieza étnica, la violencia extrema, ¿no? Que se realiza para que la gente tenga miedo y se vaya. Y luego intentar convencer al mundo de que esas personas palestinas que se habían ido, pues lo habían hecho voluntariamente. Ese es otro de los grandes mitos del Estado de Israel, ¿no? Eso se sabe que no, esa cantidad de pueblos que quedan completamente vacíos, ¿no? Que dependiendo de a qué fuente leas, pues te los sitúan entre los 400 y los 700 pueblos y aldeas palestinas que quedan completamente vacíos. No es así por casualidad ni porque la gente se vaya voluntariamente, es así porque hay un plan sistemático de expulsarlos. Y ahí la violencia juega un papel muy importante para asustar y que se vaya la gente, ¿no? Cuando acaba ese proceso, ¿no? Que dura en torno a un año, y estas personas quieren volver a sus casas, Israel se lo impide. Y les dice, no podéis entrar aquí, esto ya no es vuestra tierra. Convertíos en personas libanesas, en personas sirias, en personas jordanas o egipcias. Pero nosotros no reconocemos la identidad palestina. Los palestinos y las palestinas no existen y lo que sois es personas árabes y tendréis que integraros, ¿no? En esos países donde habéis quedado viviendo. La gran resistencia del pueblo palestino, y yo creo que uno de sus mayores logros, es que a pesar de toda la violencia que han sufrido, han sido capaces de mantener su identidad. Y hoy día no puede haber nadie que discuta que son un pueblo. Ese yo creo que es el gran triunfo del pueblo palestino hasta ahora frente al proyecto colonial sionista. Raúl. Creo que Diego ha dicho una cosa muy importante y me gustaría resaltar el tema de la resistencia del pueblo palestino una vez expulsado. Con toda crueldad, la forma de expulsión que hubo a partir de la Nakba fue política de tierra quemada. Esa gente ya no es solo que no pueda regresar, es que aunque quisiera no tiene a dónde regresar.